El sobre apareció debajo de un fajo de recibos telefónicos viejos, en el fondo del cajón izquierdo del escritorio de Manuel, el día después de enterrarlo. Era un sobre Manila, grueso, sellado con cinta adhesiva amarilla, que el tiempo había vuelto quebradiza y opaca. Elena lo reconoció sin reconocerlo. Había visto ese cajón abierto cientos de veces en 22 años, pero nunca había metido la mano hasta el fondo. El escritorio olía a cuero viejo y a la colonia que Manuel usaba cada mañana, un olor que todavía impregnaba la madera como si él acabara de levantarse. Ella rompió la cinta con cuidado, casi con respeto, y encontró adentro 3 libretas bancarias delgadas, del tamaño de un pasaporte, con el logotipo de un banco que nunca había pisado. El nombre en la tapa de cada una era el mismo: Manuel Arturo Vargas, su esposo, el único Manuel que ella conocía. Abrió la primera libreta y los números estaban impresos en tinta azul, desvanecida en los registros más antiguos, nítida en los recientes, y los saldos iban creciendo columna por columna, año por año, con la paciencia de alguien que nunca tuvo prisa. Sumó mentalmente, después lo hizo con los dedos sobre la página, y el total superaba los $200,000 distribuidos en 3 cuentas que ella jamás había visto ni firmado. El último movimiento registrado tenía fecha de 3 semanas atrás, cuando Manuel ya recibía morfina y no podía sostener un vaso con agua sin ayuda. Elena no gritó. Sostuvo las 3 libretas con las 2 manos y las leyó de nuevo, despacio, desde el primer registro hasta el último, porque el cerebro a veces necesita pasar 2 veces por la misma herida antes de aceptar que es real. Afuera, los vecinos todavía tenían flores en la puerta en señal de condolencia, y adentro ella estaba sola con ese escritorio, ese olor a cuero, y la pregunta que los números habían dejado escrita con más claridad que cualquier carta. Si este dinero existía desde hacía 22 años, ¿quién más en su vida lo sabía? La foto seguía pegada al refrigerador, con la misma cinta adhesiva amarillenta de siempre. Elena tenía 29 años en esa imagen, y sostenía unas llaves enormes frente a una puerta de lámina gris. Manuel reía con la boca abierta. Detrás de ellos, el letrero del taller todavía olía a pintura fresca cuando alguien tomó la fotografía. Elena la miró durante varios segundos antes de volver a la mesita donde las libretas seguían, esperando. Recordó que ese mismo año había entregado su carta de renuncia en la empresa de importaciones donde llevaba 4 años haciendo auditorías. Su jefa le preguntó si estaba segura. Elena dijo que sí, sin dudar. Manuel necesitaba a alguien que conociera los números, y ella los conocía mejor que nadie. Durante los primeros 4 años del taller, Elena llevó la contabilidad completa sin recibir un solo peso de sueldo. Registraba facturas en cuadernos de raya, conciliaba cuentas en la mesa del comedor y cuando había déficit, ajustaba el presupuesto. Doméstico antes de decirle algo a Manuel. El ritual de los lunes era tan constante que se había vuelto invisible. Elena preparaba el sobre Manila con el efectivo de la semana para los gastos del taller. Refacciones, aceites, el sueldo del ayudante. 48 lunes al año durante 22 años. Casi siempre con el dinero justo, a veces con menos. Contaba los billetes sobre la mesa de la cocina, los doblaba. Con cuidado, escribía la fecha en el sobre con plumón negro y lo dejaba junto al termo de café que Manuel recogía antes de salir. Nunca hubo un lunes que Elena no cumpliera con ese sobre, ni en las semanas en que el dinero escaseaba, ni en las que ella estaba enferma.
Cuando Manuel pudo pagar a un contador externo, Elena regresó al mercado laboral con 10 años de experiencia interrumpida y un currículum que nadie terminaba de leer con atención. Encontró trabajo en una empresa mediana. Rehizo algo parecido a una carrera propia, despacio, sin quejarse, y cuando el diagnóstico de insuficiencia renal llegó hace 2 años, Elena redujo sus horas sin consultar a nadie. Se convirtió en su enfermera de noche, en la persona que revisaba el gotero cada 3 horas, que memorizaba los nombres de los medicamentos y los horarios exactos de cada dosis. Firmaba los formularios del hospital porque Manuel ya no podía sostener bien el bolígrafo, y lo hacía con la misma calma con que había contado billetes en la mesa de la cocina durante 2 décadas. Su hermana Rocío le había dicho una vez que Elena se había disuelto dentro del matrimonio. Elena no se molestó. Le pareció una descripción exacta de algo que ella había elegido, no una advertencia. Daniela, su hija, vivía en otra ciudad y llamaba los domingos. A veces preguntaba cómo estaba su madre. Elena siempre decía que bien. Ahora, de pie frente al refrigerador con las libretas en la mano, Elena miró la foto otra vez y entendió que la mujer de 29 años, que sonreía ahí, no sabía todavía el precio real de esas llaves que sostenía con tanto orgullo. 3 días después del entierro, sonó el teléfono de la cocina, mientras Elena lavaba una taza que no había usado. Era Rodrigo. No empezó por el pésame ni por preguntar cómo estaba ella. Su voz tenía esa calma que no es tranquilidad, sino cálculo, y la pregunta llegó directa. Si ya había revisado los papeles del escritorio de Manuel. No dijo documentos, no dijo herencia, dijo los papeles del escritorio, como si supiera exactamente dónde estaban y qué contenían. Elena respondió que todavía no había podido. Era verdad, aunque en ese momento la verdad sonó como una excusa que ella misma no entendía por qué necesitaba dar. Colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándolo durante 1 minuto completo sin moverse del mismo lugar. Esa noche tomó el celular de Manuel, que guardaba en el cajón de su mesita de noche porque todavía no sabía qué hacer con él. Abrió la agenda de contactos buscando el número de Rodrigo, sin saber bien qué esperaba encontrar, y lo encontró con una etiqueta que Manuel había escrito a mano en el campo de notas. Decía solamente R, cuenta, 2 palabras sin contexto, sin fecha, sin ninguna explicación que la rodeara o la suavizara. La pantalla seguía teniendo el fondo que Elena le había configurado años atrás, el día que le compraron ese teléfono en la tienda del centro. Una foto del lago, el mismo lago de la luna de miel, con la luz de la tarde cayendo sobre el agua. Verlo dolió de una manera distinta a como había dolido todo lo demás en esos 3 días. Un dolor más pequeño, pero más preciso, como una astilla que entra limpia. Rodrigo sabía algo. No lo dedujo como una hipótesis. Lo supo de la misma forma en que se saben las cosas que el cuerpo registra antes que la mente. La etiqueta en el teléfono y las libretas del escritorio eran parte de lo mismo. 2 extremos del mismo hilo que ella todavía no había jalado. Cerró la agenda de contactos sin llamar a Rodrigo, sin escribirle, sin hacer nada que le avisara que ya había visto lo que él esperaba que ella no viera. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, con la foto del lago contra la madera, y apagó la luz de la cocina. A las 4 de la mañana, Elena estaba sentada en el escritorio de Manuel, con la lámpara de brazo encendida y las 3 libretas bancarias alineadas frente a ella, como si fueran evidencia. Había sacado también
el cuaderno de espiral verde que usaba para anotar lo que faltaba en la despensa, y arrancó la primera hoja donde decía arroz, aceite, detergente. En su lugar escribió 3 preguntas con letra apretada. ¿De dónde salió el dinero inicial? ¿Quién más tenía acceso a esas cuentas? ¿Qué significaba R, cuenta, en el mini-nosito, teléfono de Manuel? No subrayó nada. No necesitaba énfasis. Las preguntas ya pesaban solas. Tomó la fotocopiadora portátil, que Manuel usaba para documentos del negocio, y copió cada página de las 3 libretas, una por una, sin saltarse ninguna. El ruido de la máquina, en el silencio de la madrugada, le pareció demasiado alto, aunque no había nadie que pudiera escucharla. Dobló las copias en 4 y las metió dentro del cuaderno, de espiral, entre las hojas del medio, donde no se verían si alguien lo hojeaba por encima. Luego, hizo algo que le exigió más que todo lo anterior. Tomó el sobre manila con las libretas originales, lo devolvió al cajón del escritorio y lo dejó exactamente en la misma posición donde lo había encontrado, ligeramente ladeado hacia la izquierda, con la solapa hacia abajo. Cerró el cajón despacio. Si Rodrigo preguntaba, si alguien preguntaba, nadie iba a saber que ella había estado ahí. Decidió en ese momento que no le diría nada a Daniela todavía. No era para protegerla. Era porque necesitaba llegar al banco con algo concreto antes de abrir esa conversación, y una sospecha sin respaldo solo generaría ruido. También decidió no llamar a Rodrigo, no responderle si llamaba a él, dejarlo creer que la viuda seguía en su duelo y en su confusión. Eso era lo único útil que podía hacer con su dolor en este momento, convertirlo en silencio estratégico. Escribió 2 líneas más en el cuaderno. Banco, acta de defunción, acta de matrimonio. Eso era todo lo que necesitaba llevar. Se levantó, apagó la lámpara, y el escritorio quedó exactamente como Manuel lo había dejado. Se duchó con agua caliente hasta que se le acabó. Se vistió con pantalón oscuro y blusa cerrada. Hizo café, pero no desayunó. A las 7:50 de la mañana salió a la calle con el cuaderno de espiral dentro de la cartera y la puerta bien cerrada detrás de ella. Elena llegó al banco a las 9 de la mañana con el acta de matrimonio y el acta de defunción dentro de una carpeta manila que había comprado la noche anterior. Se sentó frente al ejecutivo, puso los documentos sobre el escritorio y pidió información sobre las cuentas registradas a nombre de Manuel Herrera. Solís. El ejecutivo tecleó en silencio. Dijo que había 3 cuentas. Elena escuchó eso y no movió ningún músculo de la cara. No eran cuentas de ahorro ordinarias. Eran cuentas de inversión a plazo fijo, abiertas, hacía 22 años, con renovación automática cada 12 meses. Solo una de ellas tenía su nombre en el campo de beneficiaria secundaria. Las otras 2 tenían un solo nombre, Rodrigo Vargas. Elena pidió al ejecutivo que imprimiera el historial completo de movimientos de los últimos 5 años en las 3 cuentas. Cuando él preguntó si estaba segura del costo de la comisión, ella dijo que sí sin preguntar el monto. Esperó de pie junto a la impresora, con las manos cruzadas sobre la carpeta, mirando cómo salían las hojas una por una. Dobló los papeles en 4 partes exactas y los guardó dentro del cuaderno de espiral que llevaba en el bolso. Salió del banco sin hablar con nadie más. En el auto, antes de encender el motor, puso una mano sobre el cuaderno cerrado y respiró una vez, despacio. De regreso en casa, extendió todos los movimientos sobre la mesa del comedor y los organizó por fecha y por cuenta. El patrón apareció pronto. Cada mes, puntual como un pago de renta, Manuel había transferido una cantidad fija desde la cuenta del taller
hacia esas 3 cuentas de inversión. El monto no era aleatorio. Había crecido de manera gradual, como si alguien lo hubiera calculado con cuidado durante años. Elena fue al cuarto de herramientas y sacó las 2 cajas de cartón que Manuel guardaba allí desde siempre, las que olían a papel viejo y a aceite de máquina. Adentro estaban los estados de cuenta del taller desde 1999, organizados por año en folders de plástico transparente. Buscó la columna de egresos y encontró la transferencia mensual registrada siempre bajo el mismo concepto: gastos operativos varios. Elena había sido la contadora del taller durante más de 15 años. Ella había procesado esos registros. Ella había cuadrado esas columnas sin hacer una sola pregunta sobre ese renglón fijo que nunca variaba de nombre. Esa noche, bajo la luz amarilla de la cocina, abrió el cuaderno en una página nueva y escribió con letra apretada: el dinero salió del taller. Yo no vi porque no quise ver, o porque no me dejaron ver. Subrayó la segunda opción 2 veces, con tanta presión que el bolígrafo marcó la página siguiente. El registro de la propiedad olía a papel viejo y a tinta de sello, ese olor que no cambia en ninguna oficina pública del país. Elena llegó a las 8:15 de la mañana con el número de cédula de Manuel escrito a mano en una hoja doblada dentro de su cartera. Pidió el reporte de bienes inmuebles con una voz que no temblaba, porque había decidido la noche anterior que no iba a temblar en ninguna oficina. La funcionaria tecleó durante 3 minutos y luego giró el monitor hacia Elena sin decir nada, como si fuera un trámite ordinario. Había una propiedad que Elena no conocía, un local comercial en el municipio de Santa Rosa, registrado a nombre de Manuel Vargas desde el 17 de marzo de 2008. Elena no aparecía en ningún campo del documento, ni como copropietaria, ni como beneficiaria, ni como nada. Leyó la fecha 2 veces, luego una tercera vez, con la misma calma con que se lee una dirección desconocida. 2008 fue el año en que ella vendió su Renault azul para reunir el dinero que Manuel dijo que el taller necesitaba urgente. Ella lo vendió en febrero. El local quedó registrado a nombre de Manuel en marzo. Entre esas 2 fechas había exactamente 28 días. Pidió una copia certificada del documento, pagó en la ventanilla sin apresurarse y salió a la calle con el papel dentro de una carpeta transparente que había traído desde la casa. Condujo 40 minutos por una carretera de 2 carriles con las manos quietas sobre el volante y la radio apagada. Santa Rosa era un municipio pequeño con una plaza central y una ferretería en la esquina de la calle Cuarta con carrera segunda, exactamente donde el reporte indicaba la dirección del local. El letrero era de metal, con las letras pintadas en azul oscuro, y la pintura estaba descascarada en los bordes, como si nadie se hubiera molestado en repintarlo en años. Elena se estacionó al frente, apagó el motor y miró el local desde adentro del carro durante un momento. No entró. Lo que necesitaba no estaba adentro. Marcó el número del arrendatario que había conseguido en el registro del contrato anexo al documento. El hombre contestó al tercer timbrazo con una voz de alguien que no esperaba esa llamada. Elena le dijo que era la viuda de Manuel Vargas y que estaba haciendo el inventario de la sucesión. El hombre respondió sin pausa larga, como si la pregunta fuera sencilla. Los pagos de arriendo siempre habían ido a Rodrigo Vargas, desde el primer contrato, en 2008. Siempre a Rodrigo. Nunca a Manuel directamente, nunca a nadie más. Elena agradeció, colgó y permaneció con el teléfono apoyado sobre la rodilla, mirando el letrero oxidado.
El sol pegaba directo sobre el parabrisas y hacía el interior del carro incómodo. Pero ella no se movió todavía. En la gasolinera de salida del municipio compró una botella de agua fría y volvió al carro. La abrió. Tomó un sorbo largo y sacó el cuaderno de tapas negras que cargaba en el bolso desde el día que llamó Rodrigo. Escribió con letra firme y sin borrones. Rodrigo no era un beneficiario. Era el administrador. Esto tiene estructura. No fue un impulso. Cerró el cuaderno. Lo devolvió al bolso y encendió el motor cuando terminó de escribir la última palabra. No antes. Durante 15 años, mientras ella administraba la casa, pagaba los servicios y asumía que todo lo que construían era compartido, ese local había generado renta que nunca llegó a ninguna cuenta que ella conociera. No fue un secreto guardado por miedo ni por vergüenza, ni por ninguna de las razones que ella había considerado los días anteriores. Fue una arquitectura levantada ladrillo por ladrillo, con planos propios, mientras ella financiaba la fachada, creyendo que construían lo mismo. El abogado la recibió en una oficina pequeña, con estantes hasta el techo y un ventilador de pie que movía el aire sin enfriarlo. Elena llevaba el cuaderno de espiral bajo el brazo y el bolígrafo ya destapado. No quería perder tiempo buscándolo cuando llegara el momento de anotar. El hombre le explicó el testamento con la misma entonación plana, con la que debía explicarlo 3 veces por semana, como si fuera el instructivo de un electrodoméstico. Las cuentas de inversión no formaban parte del proceso sucesorio ordinario, porque Manuel había designado un beneficiario directo en cada una. Eso las sacaba del testamento. Eso las sacaba del alcance. De Elena. El abogado lo dijo así, con esas palabras, sin mirarla a los ojos, porque para él era solo un dato administrativo y no el fondo de algo que alguien había construido durante 31 años. Elena lo anotó en el cuaderno con letra pequeña y muy apretada, como si al comprimir, las palabras pudiera comprimir también lo que significaban. Escribió: beneficiario designado, prioridad sobre cónyuge, sin cotitularidad, sin recurso testamentario ordinario. Subrayó la última frase 2 veces. Cerró el cuaderno. Agradeció al abogado con una frase corta y salió a la calle antes de que él terminara de ponerse de pie. Esa noche, desplegó sobre la mesa del comedor todo lo que había reunido en una semana. Las fotocopias de las 3 libretas, el historial de movimientos con las transferencias marcadas en rojo, la escritura del local comercial, el extracto del testamento que el abogado le había entregado en un sobre marrón, y la fotografía de la página de la agenda del celular de Manuel, la que tenía escrita la etiqueta R, cuenta, con la caligrafía inclinada que Elena había reconocido toda su vida. Lo ordenó cronológicamente de izquierda a derecha sobre el mantel de hilo que ella misma había bordado el año que Manuel estuvo enfermo la primera vez. No eligió ese mantel por simbolismo. Lo eligió porque era el más grande y necesitaba el espacio. Fotografió cada documento por separado con su teléfono y luego fotografió el conjunto completo, la mesa entera, como si fuera una escena que otro día tendría que explicarle a alguien que no había estado ahí. Guardó las imágenes en una carpeta que nombró con la fecha y nada más. Después abrió el chat de WhatsApp con Rodrigo. El último mensaje que él había enviado era de 3 semanas atrás, justo después de la llamada en la que le dijo que ya había hablado con el banco y que todo estaba en orden. Desde entonces, silencio. Elena escribió despacio, sin borrar ni corregir. Rodrigo, necesito hablar contigo. ¿Cuándo puedes venir a la casa? No añadió nada más. Ninguna explicación.
ningún tono, ninguna señal de lo que sabía. Presionó enviar y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, entre el extracto del testamento y la fotocopia de la escritura. Esperó sin moverse del comedor. A los 20 minutos el teléfono vibró una vez. Rodrigo respondía que podía ir el sábado, que le dijera a qué hora. Ese detalle era suficiente. Si él hubiera sospechado algo, habría tardado más en responder, o habría preguntado de qué se trataba, o habría puesto alguna excusa para ganar tiempo. Pero contestó en 20 minutos y ofreció el sábado sin preguntar nada, porque creía que ella no había encontrado nada, y ese error suyo era ahora la única ventaja que Elena tenía. Elena esperó a que Rodrigo llegara a la casa un martes al mediodía, cuando ella sabía que él estaría solo y sin apuro de ningún lado. Había puesto las 3 libretas bancarias sobre la mesa del comedor, abiertas en las páginas que más hablaban, sin adorno ni explicación. Junto a ellas, las fotocopias del registro de la propiedad. Los 2 terrenos en Querétaro, con el nombre de Rodrigo Fuentes Varela, impreso en 1901, tinta oficial. Elena había dormido 4 horas y tenía el café todavía caliente entre las manos cuando escuchó la llave girando en la cerradura. No se levantó. Rodrigo entró con su chamarra de siempre, oliendo a gasolina y a colonia barata, y se detuvo en el umbral del comedor sin decir nada. Sus ojos recorrieron la mesa antes de recorrer a Elena, y en ese orden ella supo que lo entendía todo. Elena no alzó la voz ni movió un papel. Solo lo miró y señaló la silla frente a ella con un gesto mínimo, casi administrativo. Rodrigo se sentó despacio, como si el peso de lo que veía le hubiera entrado por los pies. Elena empujó hacia él la libreta con los retiros del último año, uno por uno, con fechas y montos que ella ya sabía de memoria, porque los había repasado, durante 3 noches seguidas. Después colocó encima la escritura del primer terreno, donde la firma de su padre aparecía al lado de la de Rodrigo, como si hubieran sido socios toda la vida. Rodrigo abrió la boca y la cerró, y Elena observó ese movimiento sin prisa, esperando que él construyera alguna versión de los hechos antes de que ella pusiera la última hoja sobre la mesa. Era el estado de cuenta de la cuenta que Manuel nunca le mencionó a ella. 42 años de matrimonio y un saldo que decía que Rodrigo había cobrado cada centavo con nombre y apellido. Elena no preguntó nada todavía. Dejó que el silencio hiciera el trabajo que ella había hecho sola durante semanas enteras. El sobre con los documentos del registro llegó a sus manos un martes por la tarde, dentro de 1900. Una carpeta manila que el funcionario selló con cinta adhesiva transparente. Elena lo abrió en el estacionamiento, sentada en el auto con el motor apagado, y leyó el nombre completo de la otra propietaria 3 veces, antes de que la palabra entrara en su cabeza como algo real. Adriana Fuentes Mora, 42 años. Profesora de primaria en el mismo municipio donde Manuel había trabajado durante 11 años. El papel temblaba entre sus dedos, aunque el aire dentro del auto estaba quieto y sin corriente. Cuando llamó a Rodrigo, el abogado que le había recomendado su hermana, la voz le salió entera, sin quebrarse, y eso la sorprendió más que cualquier otra cosa de ese día. Rodrigo le explicó que la escritura era válida, que Manuel la había firmado en vida con todas las formalidades, que no había fraude técnico, sino una decisión tomada con premeditación y en silencio. Elena colgó y se quedó mirando el parabrisas. Afuera un perro cruzaba el estacionamiento vacío con una bolsa de plástico atrapada entre las patas.
sin entender que la arrastraba. Cuando llegó a la casa, entró por la cocina y puso la carpeta encima de la mesa, sobre el mantel de cuadros azules que ella misma había comprado en el mercado hacía 15 años. El silencio de esa cocina era distinto al de los días anteriores. Antes era el silencio del duelo, pesado y conocido. Ahora era el silencio de algo que se había vaciado de un material distinto, más antiguo y más difícil de nombrar. Se sentó, puso las manos planas sobre la mesa y sintió el frío de la madera como si fuera la primera vez que la tocaba. Elena llegó a casa esa tarde con una lista escrita a mano en el reverso de un sobre. Usado. El abogado le había dicho que el proceso tomaría meses, pero que ella podía empezar hoy con lo que sí controlaba. Abrió el cajón de la cocina y sacó las cuentas bancarias conjuntas que nunca había revisado a su nombre con atención real. Las extendió sobre la mesa del comedor, junto a su cuaderno, y las organizó por fecha sin apartar la vista hasta terminar. Había una cuenta de ahorros que figuraba solo con el apellido de Rodrigo, abierta 15 años atrás, de la que ella nunca supo nada. El saldo no era enorme, pero era suficiente para confirmar que él había estado guardando dinero fuera del matrimonio de manera deliberada y sostenida. Elena anotó el número de cuenta, el banco y la fecha de apertura con la misma letra apretada con que escribía las listas del mercado. Después llamó a su hermana, Marta, y le pidió que viniera el sábado, no para hablar, sino para ayudarla a mover el escritorio de la habitación. Quería el escritorio en la sala, frente a la ventana que daba al jardín, donde había luz desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Esa noche cocinó arroz con verduras, puso un solo plato en la mesa y comió despacio, sin encender el televisor por primera vez en muchos años. Antes de dormir, abrió una cuenta de correo nueva, sin el nombre de pila que Rodrigo siempre usaba para referirse a ella en los documentos compartidos. Usó su apellido de soltera, Vargas, y guardó la contraseña en un cuaderno distinto al que tenía en el cajón de la mesita de noche. Apagó la luz con la sensación de que algo muy pequeño, pero completamente suyo, había comenzado a tomar forma esa noche. 3 semanas después de la reunión con el abogado, Elena recibió un sobre Manila en el buzón con su nombre escrito a mano en tinta azul. Lo abrió en la cocina, de pie, con el café todavía caliente en la encimera y la luz de la mañana entrando por la ventana del fregadero. Era la resolución provisional del juzgado. Reconocía su derecho a impugnar el testamento mientras continuaba el proceso de revisión documental. No era una victoria completa, pero era la primera vez en meses que un papel oficial decía que ella existía dentro de esa historia. Lo leyó 2 veces, dobló la hoja con cuidado y la colocó dentro del cuaderno de notas junto a las copias de los estados de cuenta. Esa tarde fue al supermercado por primera vez, sin apresurarse, sin la sensación de que debía volver pronto porque alguien la necesitaba en casa. Eligió frutas despacio, tocó los duraznos uno por uno hasta encontrar los que cedían justo en el centro y puso 6 en la bolsa. Era un gesto pequeño, casi ridículo, pero era suyo. Sin consultar a nadie, sin calcular si a Gerardo le gustarían más los de temporada o no. De regreso caminó por la calle lateral, la que bordeaba el parque donde él solía sentarse los domingos a leer el periódico en papel. No lo esquivó ni aceleró el paso. Pasó directo, miró los bancos vacíos y siguió caminando sin detenerse ni un segundo más de lo necesario. Esa noche organizó los cajones del cuarto que había sido de ambos. Sacó las cosas de él que todavía quedaban
y las puso en cajas. No con rabia, sino con la concentración precisa de quien ordena lo que ya no tiene lugar en el espacio que uno habita. Cuando terminó, la habitación olía a polvo levantado y a madera vieja, pero era un desorden que ella había creado, y eso era distinto. 3 semanas después de la reunión con el abogado, Elena abrió la ventana del cuarto que había sido de Ernesto durante 41 años. No lo había hecho desde el funeral. El aire entró frío y con olor a tierra mojada, y ella lo dejó pasar sin moverse. Había estado cargando el cuaderno en la bolsa del mercado, como si no supiera qué hacer con él, ni tampoco quisiera soltarlo de él. Todo. Esa mañana lo sacó, lo puso sobre la cama tendida y lo miró un momento antes de llevarlo al cajón de su propio cuarto. No lo guardó porque lo hubiera perdonado. Lo guardó porque seguir, teniéndolo sobre la mesa, ya no servía para nada concreto. Después fue a la cocina, hirvió agua, puso una bolsita de té de manzanilla y esperó sentada como llevaba años haciéndolo sola en las mañanas. La diferencia era que esta vez no pensó en Ernesto mientras esperaba. Pensó en Rodrigo, en cómo había bajado la vista cuando ella le habló. Pensó también en su hija Lucía, que vivía en Monterrey y que esa noche le había mandado un mensaje preguntando cómo estaba. Elena le respondió con 2 líneas cortas, que estaba bien, que había dormido. No era del todo cierto, pero tampoco era mentira completa. El té estaba demasiado caliente para tomarlo de inmediato, así que lo sostuvo entre las manos y dejó que el vapor le calentara la cara. Había algo pequeño en ese gesto, algo que no resolvía nada, y al mismo tiempo no pedía que nada se resolviera todavía. Más tarde lavó los trastes del desayuno, dobló el mantel de hule sobre la orilla de la mesa y barrió el piso de la cocina. Esos movimientos no la sanaban, pero la sostenían. Y por ahora, sostenerse era lo único que tenía sentido intentar. Esa mañana Elena abrió el cajón, donde guardaba el sobre manila, y sacó la libreta de Lorenzo. La cubierta de cuero marrón estaba desgastada en las esquinas, igual que el primer día en que la encontró entre sus cosas. La llevó a la mesa del desayuno, la misma donde él tomó café durante 34 años, sin decirle una sola palabra verdadera. Puso la libreta sobre el hule a cuadros azules y la miró un momento antes de abrirla por última vez. Las páginas olían todavía a ese tabaco dulce que él fumaba los domingos, ese olor que ella siempre asoció con la calma, y que ahora era otra cosa. Leyó la primera entrada, la última entrada, y después cerró la libreta con las 2 manos como quien cierra una puerta que ya no volverá a usar. La envolvió en el papel café que había guardado del sobre manila, con cuidado, sin prisa, doblando cada esquina con precisión. Salió al patio, trasero donde él plantó el naranjo el año que cumplieron 10 años juntos, y encendió un fósforo. Vio cómo el fuego tomaba el papel café primero, luego el cuero marrón, luego las páginas, que guardaron todo, lo que Lorenzo eligió no decirle. No lloró. Esperó hasta que solo quedó ceniza sobre el ladrillo rojo del patio y la dispersó con el pie. Entró a la cocina, lavó la taza que había usado, la puso a escurrir y limpió la mesa con el trapo húmedo de siempre. Miró por la ventana el naranjo, que seguía ahí, ajeno a todo, cargado de frutos que nadie había pedido, pero que igual habían crecido. Elena entendió entonces que no necesitaba que Lorenzo le hubiera dicho la verdad para saber quién era ella, y eso al final fue suficiente.
Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.